Popeye es una de las personas más nombradas cuando se habla de Pablo Escobar, ya que él se encargó de relatar y testificar muchos actos en la vida del patrón. Se autodenominó el general de la mafia, la mano derecha de Pablo Escobar, el jefe de bandidos del cartel de Medellín. Pero se cree que todo fue mentira o exageraciones del mismo para generar más dinero. En este video te hablaré de la vida de John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Te contaré si fue un mentiroso o no. Bienvenidos a Relatos Reales. La vida de John Jairo empieza en un municipio antioqueño llamado Yarumal. Creció en una familia de clase media en donde, según sus palabras, no le faltaba nada, pero tenía padres muy violentos. Como era común en esa época, fue testigo de diferentes actos violentos que se vivían en Colombia, pero a diferencia de otros niños, a él eso no lo asustaba ni lo atemorizaba. Al terminar sus estudios, presentó el servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional. Luego de un tiempo, realizó todos los trámites para ingresar a la Escuela de la Armada de la República Colombiana y quedó. En este lugar fue apodado Popeye debido a su parecido físico con el personaje animado. Elsie Sofía Escobar Muriel fue la reina nacional de la ganadería en 1984. Esa fue la que permitió que Popeye conociera a Pablo Escobar. Él decía que esta mujer fue la que hizo posible este encuentro. Popeye en ese momento era guardaespaldas y chofer de la hermosa reina. La llevó a esa primera cita y a todas las que siguieron. El primer contrato de Popeye fue entre los 17 y 18 años, en contra de un chofer de autobús que hacía muchos años había tumbado a la mamá de un narcotraficante amigo de Pablo Escobar llamado Jorge Avendaño, alias Cocodrilo. La mujer se golpeó la cabeza y pereció. Popeye lo buscó y lo puso 3 metros bajo tierra. Por ese trabajo, Popeye fue recompensado con $5,000. Saltando ya varios años, el patrón se encontraba en la recta final de su vida. Tenía pocos amigos y muchos enemigos, siendo los Pepes y el gobierno mismo los más peligrosos. Popeye empezó a tener dudas y se volvió muy temeroso de que los pudieran atrapar o ultimar. Así que Escobar le dice que si tiene miedo, que se entregue al día siguiente junto a Roberto Escobar y alias Soto, a lo que Popeye acepta, y de esa forma, en octubre de 1992, John Jairo Velázquez Vázquez se somete a las autoridades y es llevado a la cárcel de Itagüí. Fue sentenciado a 30 años de cárcel por su supuesta participación en unos 250 asesinatos, además de encabezar el secuestro del candidato a la alcaldía de Bogotá y luego presidente de la República, Andrés Pastrana Arango. Luego de pagar 23 años y 3 meses de cárcel, el 26 de agosto de 2014, John Jairo quedaría libre. El juez otorgó la libertad condicional por 52 meses y 22 días por haber cumplido las 3/5 partes de su condena. Y además, tuvo que pagar una fianza de 9 millones de pesos. Luego de vivir un tiempo en libertad, muchas personas le señalaron de seguir actividades ilícitas por no dar cuentas claras de la fuente de sus ingresos. A lo que Velázquez responde a las acusaciones explicando que ha recibido regalías por un monto de 455 millones de pesos, que además cobró los derechos que pagó Caracol Televisión para producir la historia contada en esta obra. Y como si esto no fuera suficiente, recibió regalías por las ventas de las obras escritas en el 2005 por la periodista Astrid Legarda, llamada El verdadero Pablo, Sangre, Traición y Muerte, por el que se reportan ventas de 200.000 ejemplares. En el 2019 fue hospitalizado en el Instituto Nacional de Cancerología a causa de un cáncer de estómago y casi 2 meses después, el 6 de febrero de 2020, a sus 57 años, el INPEC anunciaba su muerte. Ahora bien, fue necesario hacer un pequeño resumen de la vida de Popeye, ya que algunos no la conocían. Yo sé que me salté muchos acontecimientos de su vida y de su obra, pero veo que en internet hay portales de noticias, libros, etc. Ya se ha hablado mucho de él, hasta él tenía un canal de YouTube en donde narraba su vida, pero en medio de las investigaciones que hice para esto, todos los hombres más cercanos a Escobar decían que John Jairo inventó la gran mayoría de cosas de las que habló. Por ejemplo, aquí narraré 4 perspectivas de hombres que tuvieron una gran cercanía con Escobar y pues desmentían muchas cosas de las que él habló. Roberto Escobar, alias El Osito, hermano de Pablo Escobar, y quien en su momento era el tercer hombre más importante del cartel, afirmó que Pablo no tenía mano derecha ni izquierda,
ni que nadie podía asumir esa posición como lo quería dar a entender Popeye. Él criticó su autoproclamación como general de la mafia, diciendo que el cartel no habían generales, ni coroneles, ni nada por el estilo, sino que allí solo existían mafiosos. El Ñangas era el alias de uno de los hombres especializados de Pablo para los atentados terroristas que efectuó el patrón, librando la guerra que tuvo con el gobierno colombiano. Él dijo que compartió cárcel con Popeye durante 38 meses y que, conociéndolo, tenía el vicio de inventarse películas en su cabeza. Esto les llevaría a pagar más años de cárcel que los demás, no porque haya hecho más cosas malas, sino porque testificaba en contra de sus compañeros, complicando los casos ante la fiscalía de manera innecesaria. Aseguró que lo hacía a propósito para no salir de la cárcel, porque tenía miedo de que le quitaran la vida. También el Ñangas aseguró que en la gran mayoría de actos importantes designados por Escobar, Popeye no fue partícipe de ellos, sino que lo eran el Arete, el Chopo, Pinina, que sí eran los verdaderos lugartenientes de Escobar. Uno de los más grandes detractores de Popeye, estando vivo y aún estando muerto, fue Nicolás Escobar, biógrafo y experto de su tío Pablo. Uno de sus familiares más cercanos, y sin medir palabras y sin titubear, aseguró que Popeye era no más sino un bocón, porque él escuchaba lo que contaban otras personas o testificaban otros hombres en la fiscalía, se lo memorizaba y después narraba en sus libros, dando a entender de que él fue el partícipe de esos actos. Él dice que se sorprendió al escuchar las aseveraciones de Popeye cuando dijo que él liquidó a más de 55.000 personas y 300 por su propia mano, cosa que jamás pasó porque, según él, Popeye era un simple mayordomo del patrón. Le servía el tinto, era chofer, le cargaba las pilas del radio y, como en la era medieval, era un simple y vástago bufón que hacía reír a Pablo por su humor latente en todo momento. Y por último, uno de los abogados de Pablo, que también llevó posteriormente el caso de Popeye, dijo que el 70 u 80% de las cosas que contaba él eran mentiras y que solamente lo hacía por generar dinero y fama. A Popeye se le acusa de participar en el magnicidio de Luis Carlos Galán, también el final del coronel Valdemar Franklin y la bomba del avión de Avianca, pero como ya lo dijo Ñangas, en ninguno de estos estuvo implicado. A Luis Carlos Galán lo ultimó un hombre de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Ni siquiera el mismo Pablo Escobar tuvo nada que ver ahí, pero Popeye ha contado la historia de este terrible hecho como si hubiese planeado y perpetrado él mismo. Y en el caso del avión de Avianca, el mayor implicado fue el Arete. El coronel Valdemar Franklin fue ultimado por la banda Los Frescos, así como también el periodista del Espectador Guillermo Cano Izaza. Pero una de las pocas cosas en las que Popeye sí se vio envuelto fue en el secuestro del expresidente Andrés Pastrana. Así que Popeye simplemente fue un bufón, un bocón y una persona que generó fama a cuenta de Pablo Escobar. Déjame en los comentarios qué crees sobre este tema. Si crees que simplemente fue un mentiroso, si crees que tenía razón Popeye en decir todo lo que dijo. Y bueno, me ayudarías mucho con un like, suscribiéndote al canal y compartiendo si caben las posibilidades.